Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos, un podcast de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Muy bienvenidos y bienvenidas para conversar con otro personaje importante en la historia de nuestro país. Hoy nos acompaña don Genaro Arriagada Herrera, una persona conocida en la política, en nuestra historia, ha sido protagonista en innumerables eventos que han definido también la historia de nuestro país. Bienvenido, don Genaro, muy bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo un agrado en venir a esta universidad. Fui miembro de su junta directiva por alrededor de 8 años, una cosa así. Así es. Y la conozco en su historia. Y me alegra mucho de que cuando la veo en un proceso ascendente. Está en un proceso Sí, ascendente, y eso es muy exactamente. bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Don Genaro Arregao es abogado de formación, es cientista política y tiene además una destacada trayectoria académica. Ha sido investigador, profesor, analista en distintas universidades y centros de estudio, tanto en Chile como en el extranjero. Su trabajo se ha centrado principalmente en temas como la democracia, los sistemas políticos, las transiciones y la relación entre política y desarrollo. Ha sido autor, además, de múltiples publicaciones y ensayos donde analiza la evolución del sistema político chileno y los desafíos de las democracias contemporáneas, un tema que sin duda vamos a estar conversando en el día de hoy. A su trayectoria académica se suma además un activo rol en la vida pública. Fue coordinador de la campaña por el no en el plebiscito de 1988. Fue embajador de Chile en Estados Unidos y también fue ministro secretario general de la presidencia durante el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, Así es. entre otras cosas, porque la verdad es que es bastante más largo su CV, pero había que tratar de resumirlo un poquito. Así que muy bienvenido y muchas gracias de nuevo por No, acompañarnos. ¿qué, pues? Y a mí me gustaría partir por esos 30 años que fueron los primeros de la transición, los primeros años de la democracia, donde Chile aparecía como un ejemplo de estabilidad de la región. Aparecíamos como un país confiable, que crecía a tasas importantes de inversión, y hoy día parece que todo eso está cambiando. ¿Cuáles son las razones que usted cree han incidido justamente que esta estabilidad hoy día no se vea de la misma manera? Bueno, yo creo que este país, el nuestro, ¿no? Ha sido como una especie de laboratorio. Un día en una universidad extranjera alguien me preguntaba, pero ¿por qué ustedes eh, le, le suceden tantas cosas? Porque partieron con el gobierno de Frei Montalva, la revolución en libertad fue un hecho Sí. bien notable, de dimensiones internacionales. Después vino Salvador Allende, la revolución con empanada y vino tinto. Después vinieron 17 años de dictadura. Después vino la transición a la democracia, que yo creo que tiene como dos etapas. Una primera que fue encabezada, yo diría, por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, y después por la nueva mayoría. Eso ha terminado en una especie de empate donde en este país a un gobierno de derecha lo sucede uno de izquierda, al de izquierda lo sucede uno de derecha, y en ese estamos. Así que ahora yo creo que todas esas experiencias eh, son valiosas, especialmente si uno no fuera chileno y las mirara desde lejos. Si uno es chileno, se acordará de estos tiempos convulsos, ¿no? Que no eran fáciles, llenos de tensiones, con partidos políticos que crecían, con partidos políticos que caían, con democracias que parecían florecientes, que después se derrumbaban, con dictaduras que despertaban entusiasmo en algunas personas. No en mi caso, que fui siempre opositor, pero despertaban entusiasmo. Fueron 17 años y después de eso, un periodo muy notable que son, yo creo, los primeros 4 gobiernos de la Concertación.
en que efectivamente este país aparecía como un modelo de tolerancia, de buen vivir entre fuerzas contradictorias, en fin, con unas tasas de crecimiento muy altas, con una participación política significativa. Y ahora, yo soy muy enemigo de mirar estas cosas con la perspectiva que da los años, ¿no? Porque está ese viejo dicho que yo lo considero un poquito maldito, de que todo tiempo pasado fue Fue mejor. mejor, sí. Yo creo que no es así. Yo creo que en los tiempos pasados, bueno, por supuesto, eso no significa decir que todo es igual, pero en los tiempos pasados hubo en Chile cosas muy notables. Y si somos honestos, cuando, cuando se produce el golpe militar, término del gobierno de Salvador Allende, Chile era el tercer ingreso per cápita de América Latina. Y la historiografía conservadora, particularmente los que querían justificar el golpe militar, decían, bueno, este país era un desastre. No, no era un desastre. Era el tercer ingreso per cápita de América Latina, con Cuba. Con Cuba era el segundo. Con Cuba, Su primer año de revolución. Tenía los poco primeros más años de revolución, Cuba era bueno, era, seamos francos, una especie de colonia norteamericana, un país claro. con altos niveles de corrupción, pero con buen desempeño económico. En consecuencia, hay que mirar un poquito nuestro país con más cariño. A mí los atletas del pesimismo me provocan ciertas molestias. Pero ¿cuál es el problema político de Chile hoy? Bueno, yo creo que el gran problema de Chile, y en eso habemos algunos que predicamos hace mucho tiempo, pero que no somos muy oídos, es político, no es económico. Si usted mira la economía chilena hoy día, es cierto que hemos tenido una tasa de crecimiento bastante mediocre, 2%, pero la verdad es que es más o menos el promedio de América Latina. Lo que viene hacia adelante, de no haber cambios, no se vislumbra bien. Ya todos los organismos internacionales están hablando de que este año vamos a crecer al 1,7%, ni siquiera al 2%. Pero el problema, a mi juicio, no está en la economía. El problema está en que nuestro sistema político está enfermo. Y ese sistema político enfermo está arrasando. La palabra no me gusta arrasar, pero está dañando tremendamente al país. Sí, perdón. Pero, ¿cuál es ese problema político en particular? ¿La división? ¿Es la intolerancia? ¿Es la baja clase, la calidad de la política? ¿Cuál es el problema en sí de la política? Bueno, primero que nada, yo creo, y me voy a referir no solo a Chile, no existe posibilidad de una democracia que funcione si tiene 24, 30 partidos políticos. Eso es una locura. Y es una locura en cualquier parte del mundo. Los cientistas políticos, hay muchos, dicen que un sistema político con más de 8 partidos ya es un problema. Aquí en Chile hemos tenido una fragmentación de partidos. Cada vez es más fácil crear un partido. Los partidos tienen son sociedades son sociedades de pymes. Y tenemos entonces un partido que llega y va a una elección, elige 7 parlamentarios, 2 años después no tiene ninguno. Quebrar un partido en Chile es gratis. Uno se manda a cambiar y se lleva debajo del brazo su sueldo, sus asignaciones parlamentarias
y va a negociar con el gobierno el pirquineo de los votos. Que esto no lo inventó el actual gobierno, lo practica, sí, y lo practica muy fuertemente. Que es llegar y salir y decir, bueno, en este cuadro, ¿cuántos votos necesitamos en el Senado? Necesitamos 3. Y para conseguir esos 3 es preferible tener un sistema de partidos fragmentados. Un sistema de partidos donde no hay disciplina de voto. Algunos sectores de derecha dicen es que la disciplina de voto... No, la disciplina de voto está muy mal cuando se trata de temas valóricos. Si a mí un partido político me dice qué tengo que yo hacer o votar respecto a la pena de muerte, les digo, paren ahí. Eso es un problema moral. Ustedes no tienen derecho a decirme cómo voy a votar el tema de la pena de muerte. Pero eso no quiere decir de que frente a un proyecto como el que tenemos, alzas de impuestos, rebajas de impuestos, es decir, no quepa una actitud ordenada de partidos y en el cual los disidentes sean sancionados. Aquí es que es casi una sitiquería decirlo en inglés, pero es un free for all. Aquí está todo permitido. Aparece un señor de un partido hoy día de la gente y dice, no, yo no tengo resuelto cómo voy a votar. Entonces uno le dice, pero tú formas parte de la bancada del partido de la gente. No, pero yo me manejo solo. Hay otros que llegan y dicen, no sabemos, dice un senador comunista, cuánto le va a costar al gobierno el voto del senador tanto. Bueno, ese es un sistema que está enfermo. Y yo no me estoy refiriendo aquí no estoy haciendo cosecha menor. Estoy diciendo esto es muy, muy grave. Y eso puede ser lo que ha llevado a que Chile hoy día se tenga que definir entre dos extremos en una segunda vuelta presidencial, pensando que si uno pregunta en la calle, la mayor parte de los chilenos se define como de centro. Sin embargo, llegamos a un punto en que por alguna razón nosotros definimos una presidencial entre dos extremos absolutamente incomprensibles entre sí, digamos, no eran capaces de generar puntos de acuerdo en ninguna parte. Entonces, ¿por qué desaparece el centro político? Es difícil tener una respuesta sola. Hay varios componentes. Una cosa que yo creo que ha dañado mucho al centro político ha sido su propia falta de coherencia, la degradación de la vida partidaria, el oportunismo de algunos de sus parlamentarios, en fin. Pero si yo miro las encuestas a las que tú recién aludías, este es un país curioso porque la gente quiere ser de centro, pero los políticos quieren ser extremos. Entonces, mientras la gente dice, a mí me gustaría que hubiera un avance gradual, al otro lado está el club de la pelea. ¿Me entiendes? Y entonces, hoy día la vida política no transcurre en las salas de la Cámara de Diputados del Senado. Transcurre en un salón que está a la entrada del Parlamento que se llama el Salón del Pensador. Y por ahí desfilan unos grupos, verdaderas tribus de parlamentarios, que hay uno que habla y naturalmente la televisión, ¿qué es lo que hace? La televisión busca la cuña más fácil y la más agresiva. Entonces no es el lugar para argumentar, es el lugar para insultar. Y ahí tenemos todos los días una competencia del insulto. Entonces la política se va degradando. Yo creo que hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Yo he sido fundador de diarios, de revistas. Mi compromiso con la libertad de prensa es absoluto. Fui 15 años presidente de la radio cooperativa en tiempos de la dictadura. En consecuencia, nadie podría decirme que yo tengo dudas respecto a la libertad de prensa. Pero esta libertad de prensa
que le entrega al más estridente, al más hábil para la cuña, insultante, eso va siempre mal. Mm. Y eso también ha incidido en que hoy día, por ejemplo, haya una crisis respecto a la validación de la democracia, porque hay encuestas que señalan que sobre todo en generaciones jóvenes hay una pérdida del valor de la democracia como tal. ¿Puede haber alguna relación entre la manera en que nos informamos y esa como especie de relativización de lo que es la importancia de la democracia en el país? Yo creo que voy a emplear una frase media cliché. A ver. La democracia es como el cariño de la madre. Cuando desaparece, por Dios que se llora. Mientras se tiene, no se valora tanto. La democracia es verdaderamente, tiene muchos defectos, pero tiene enormes virtudes. Esta universidad no existiría en un cuadro de una dictadura, porque ya lo vimos, no es escarbar en el pasado, pero hubo un momento en que los rectores de las universidades eran nombrados junto con el alto mando del ejército. Y entonces se decía el general cuánto a la primera división, el general cuánto rector de la Universidad de Chile. No, pues. Entonces aquí tiene que haber, la democracia tiene muchas virtudes. Tiene la posibilidad de que uno pueda expresarse en las calles, fundar diarios, crear partidos políticos, en fin. Cuando eso cae, ahí empezamos a ver la cosa dura. Perdón, pero usted además fue un activo luchador en el plebiscito del 88 por el retorno de la Por democracia. supuesto. Y ahora está puesto en este escenario donde uno ve que la democracia, justo por lo que usted luchó, es lo que ha perdido valor. ¿Cómo para usted cómo a usted le afecta eso? ¿Cómo procesa eso? Bueno, yo creo que hay cosas muy... Las instituciones se dañan y van acumulando daño. Para no concentrarme mucho en el presente, yo he escrito y lo dije en momentos muy... Yo creo que en Chile la democracia en el año 1973 era una democracia cansada. Era una democracia que estaba herida. Y estaba herida porque se había establecido, había desaparecido el diálogo, se había desvalorizado el Parlamento, la gente acudía a las calles, al desorden, y en consecuencia, cuando se produce la caída de la democracia en Chile, yo en su momento lo dije y algunos me criticaron, en Chile la democracia no cayó porque 4 generales se juntaron a tomar un trago y dijeron, mire, mañana vamos a dar un golpe de Estado. La democracia cayó porque era un proceso que se venía viendo y que lo alimentaba la intransigencia, la falta de tolerancia, eh, la plétora de acusaciones constitucionales. Perdón, ¿usted me está escribiendo el tiempo pasado o el Claro, tiempo actual? pues Porque no, esas características, la intolerancia, las acusaciones claro, son actuales que también. desgraciadamente hay, de nuevo, estoy bueno para la frase hoy Por día, favor. hay una frase que se le atribuye a Hegel que dice que la gran lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Entonces, claro, hoy día estamos viendo un proceso donde se cree que la democracia es como la cordillera de los Andes. Está ahí y seguirá ahí. Pero la verdad es que la democracia es una planta que hay que cuidar. Si no se cuida, entonces empiezan a surgir distintos procesos refundacionales. Y surgirá algunos que desde la derecha dirán, hay que terminar con el circo. Es decir, aquí necesitamos orden. Bueno,
ya supimos cuál es esa receta y cuál es su costo. Pero por el otro lado están los que creen que la democracia es un adorno de la burguesía y que a ellos nada les pasa. Cuando se cae la democracia, se cae el parlamento, se caen los sindicatos, se caen los partidos, se cae la libertad de prensa, se cae la libertad académica. Por eso hay que defender la democracia. Pero defenderla significa tener la fuerza para decir, esto está mal. Este parlamento, por ejemplo, es uno de los parlamentos más bien remunerados del mundo. Las remuneraciones de los parlamentarios en Chile son un escándalo. 6, 7 millones de pesos. Más asignaciones parlamentarias. 7. Y de repente nos encontramos con que las personas que sirven esos cargos no tienen el cuidado con las instituciones. Entonces uno llega y dice, bueno, creemos una ley de partidos en serio, que impida la fragmentación, que obligue, porque un parlamento sin disciplina es inmanejable. Lo que disciplina un parlamento son la agrupación en grandes corrientes que tienen orden, disciplina y que debaten y acuerdan. Aquí estamos, todos los días leemos el diario y a propósito de esta ley miscelánea, que a mi juicio ha sido un gigantesco error, no sabemos qué es lo que se está discutiendo ya, porque un día se acuerda esto, al día siguiente hay una... en las democracias que funcionan, que son casi todas ellas democracias parlamentarias, el partido que gobierna tiene una mayoría en el Parlamento y con esa mayoría en el Parlamento aprueba las leyes. Y si ese partido pierde las elecciones, al día siguiente el primer ministro se va para la casa con todo su gabinete y vienen quienes lo reemplazan. Aquí, en cambio, tenemos un presidente de la República que fue elegido en la primera vuelta con el 25% de los votos. Naturalmente, si yo llego y elijo, lo mismo pasó con Boric, Sí. 25 y 25 más o menos. Y en consecuencia, si yo reduzco los candidatos a 2, esto es un problema de aritmética simple, pues. Va a haber uno que va a tener el 50% más uno de los votos, es inevitable. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por supuesto. Y entonces ahí viene un síndrome que es es feo decirlo tan duramente, es una especie de delirio. Yo represento 70% de los votos. No, pues viejo, si no son 70. Tú fuiste elegido con el 25 en la primera vuelta y en la segunda no podías obtener menos que el 50,1, pero la verdad es que obtuviste el 57. Pero sé modesto, porque esos votos no te pertenecen enteramente. Y en consecuencia, tú tienes que buscar arreglos. El jefe de Estado dirá, pero es tan difícil conseguir arreglos cuando un partido, y por ejemplo la Democracia Cristiana hace 6, 7 años atrás, tenía 5 senadores y en la práctica tenía 3 bancadas. ¿Cómo me entiendo? si yo voy a buscar los acuerdos con la democracia. Y usted tenía que ir a buscar acuerdos, porque era ministro secretario general de la presidencia. Sí, pero nosotros tuvimos suerte, porque el país venía de aprender la lección. Claro. Y entonces existían las bancadas, los partidos políticos estaban estructurados, pero ya al término del gobierno de Frei Ruiz Tagle y comienzo del gobierno de Lagos, ya empezó a debilitarse el cemento que une a las grandes corrientes de opinión. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se recupera la confianza en las instituciones? Yo creo que hemos hecho cosas muy malas. Una cosa mala es que nos metimos en un proyecto constitucional que el país rechazó por el 63% de los votos. Ese proyecto constitucional era un delirio.
Pero a continuación tomó la posta a la derecha y planteó otro delirio. Y ese el país lo rechazó por un 58%. Kast tiene una responsabilidad muy grande, porque en ese momento, cuando él era un parlamentario que tenía no la influencia que hoy día tiene como presidente de la por República, supuesto. podría haber aprobado, darle su aprobación a lo que fue la propuesta del grupo de expertos, que pertenecían a todos los partidos Sí. y que lograron un consenso respecto a un sistema político mejor. ¿Qué hizo Castro? Volvió a las andadas de las mismas que él criticaba, ahora las practicaba. Y rechazó eso y nos quedamos con una constitución que, bueno, está ahí, pero que sigue teniendo graves fallas. Ahora, sin esta estabilidad, sin esta confianza en las instituciones, ¿cómo Chile logra el desarrollo económico? Bueno, la política no es una ciencia, es un arte. Y como todo arte, hay que irlo moldeando de acuerdo a los materiales que se tiene. Yo creo que este país, no obstante todas las críticas, tiene una calidad política muy superior a otros. Yo pasé un tiempo largo, como 15 años, dedicado a hacer consultoría sobre riesgo político en América Latina. Me ganaba la vida en eso y la verdad es que lo pasé bastante bien y conocí casi todos los países de América Latina. Este país tiene niveles de corrupción bajos, no obstante que hay que estar siempre atento al tema de la corrupción. Este país tiene un sistema electoral ejemplar. Veamos a nuestros vecinos en En Perú. Perú, que todavía no han terminado de contar los votos. Yo creo que tienen 30 días más para contarlos, 20 días más, con un país que está ahí en ascuas, ¿no? Cuando yo miro Bolivia, Ecuador, ¿para qué decir ese horror que es Venezuela, donde la vicepresidenta de Maduro encabeza el gobierno que autoriza a la potencia imperial para meterlo preso? Hay niveles de indignidad en la política latinoamericana que dan mucha rabia. Chile está lejos de eso, pero por eso tenemos que cuidarlo, porque el problema no está en la economía, el problema está en la política. En esta situación que hemos visto de Estados Unidos, con esta nueva realidad que hay, ¿usted diría que estamos en una nueva guerra fría ahora entre Estados Unidos y China? Es difícil saber, ¿ah? Yo, como toda la gente de mi edad, viví la Guerra Fría. Este mundo no es un mundo más diverso. Este es un mundo donde no hay una sola potencia imperial. Lo fue Estados Unidos después de la caída del muro por los siguientes 8 o 10 años. Hoy día Estados Unidos tiene que mirar a otros. Tiene que mirar a China, que ha tenido un crecimiento espectacular a un precio humano atroz, porque China en su economía tiene muchos elementos liberales y neoliberales, pero en la política es una dictadura implacable del Partido Comunista sobre su gente. No hay más que un solo partido, pero ha tenido uno de los crecimientos económicos más espectaculares que recuerde la humanidad.
Estados Unidos tiene que mirar con respeto a China, tiene que mirar con respeto a Japón. Japón, pequeñito como es una economía mucho más sólida que Rusia. Y en consecuencia, un estadista, y eso ciertamente no es Trump, tendría que manejarse en este mundo cambiante y diverso y tratando de cómo encontramos cosas que nos permitan vivir y progresar juntos. Las Naciones Unidas, el derecho internacional, un lenguaje entre los jefes de Estado razonable. Hoy día, tú como decano te tiene que haber impresionado la infinita grosería de Donald Trump. Cuando se retira de la entrevista. Cómo ataca a la prensa, que es una de sus... Claro. Y cómo trata a esa mujer. La trata de estúpida. La trata de inmoral. Usted y la gente como usted se para y se va. Eso es incalificable. Bueno, necesitamos, por supuesto, en el mundo otros líderes. Ahora, no está perdido todo. Yo veo a gente, por ejemplo, como el primer ministro de Canadá. Veo a gente... Que son más jóvenes, también es una generación nueva, sí, la nueva generación de políticos pero también. Son cultos, han sí, leído. Además, sí. Y son jóvenes, son cultos y tienen una mirada más tolerante pues claro, y abierta. Los líderes europeos son... No, yo creo que no hay... Bueno. Ahí tenemos a Meloni en Italia, que tiene cierta afinidad con el pensamiento Trump. Sí, pero la Meloni es... yo la he observado mucho. Es una mujer bien inteligente y con un sentido de la proporción bien grande. Ella no ha aceptado ser un instrumento de Trump. Ella en muchas cosas ha estado en desacuerdo con Trump. Ha condenado la intervención israelita en Gaza. En consecuencia, yo no puedo condenar a la Meloni porque esté a la derecha mía. La puedo condenar porque su política es irracional, agresiva, torpe. Y su política es de derecha, pero no es de los niveles de agresividad y de torpeza que muestra Trump. Y una última pregunta respecto a Chile, cuando tenemos esta guerra declarada o no declarada entre China, Estados Unidos, qué sé yo, por la supremacía mundial, y Chile, que somos un país más bien pequeño en comparación con ellos, por supuesto, pero estamos al medio de algunos conflictos, el propio tema del cable chino, ¿se acuerdan? Claro. ¿Dónde nos ponemos como país cuando está pasando esto? Bueno, una nueva frase. Por favor. Hay un viejo proverbio, creo que es indio, pero que dice que cuando dos elefantes luchan, el que sufre es el pasto. Y en consecuencia, es una buena frase y que grafica bastante bien la situación. Claro, porque en esta pelea entre China y Estados Unidos, nosotros tenemos que ser muy, muy discretos. Eso no quiere decir de que no haya un espacio para que digamos las cosas por su nombre. Pero cuidado, hay que saber que nosotros somos, tal vez en el mundo seremos la economía número 40 o número 50 por ahí. Y en consecuencia tenemos que manejarnos conociendo la realidad en que estamos. Y por supuesto, en la pelea de los elefantes, no transformarnos en el pasto.
Yo de verdad le quiero agradecer, ha sido sumamente interesante la conversación, escuchar sus reflexiones, creo que le hace bien al país escuchar reflexiones, analizar argumentos, mirar un poco lo que ha sido y lo que viene del país, así que le quiero agradecer que nos haya acompañado en este capítulo, Genaro. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, muchas Bueno, gracias a todos y a todas y será hasta un próximo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Hasta la próxima.